Existen varias teorías de conspiración que hablan sobre sociedades o sectas secretas que mueven los hilos del mundo, pero quizás las más mencionadas son tres: los Illuminati, los masones y el grupo Bilderberg. ¿Qué comparten en común? Que todos sus miembros son secretos, poderosos e influyentes, algo que ciertamente nos puede hacer pensar realmente mal. Pero ¿cuál es su historia? ¿Quiénes son? ¿Realmente nos controlan? Pues en este video hablaremos de estos tres grupos que, por cierto, muy probablemente sí sean los hombres y mujeres que planean todo lo que puede o no pasar en el mundo. Número 1. Grupo Bilderberg. ¿Qué es el grupo Bilderberg? ¿Por qué se reúnen cada año? ¿De qué hablan? ¿Y por qué se mantienen en secreto? ¿Acaso intentan controlar al mundo? Porque durante años incluso se negó de la existencia de este grupo. ¿Es verdad que manipulan a los gobiernos y la economía global? Pues en el video de hoy hablaremos de una de las sociedades más herméticas y poderosas del planeta. Así que si te gustaría saber más sobre el grupo Bilderberg, ponte cómodo y disfruta del video. No es extraño que escuchemos de individuos formando grupos con la intención de mantener el poder y elevarse por encima del pueblo y la democracia. Pero hay un grupo en específico que mucha gente cree que es la junta directiva del mundo. Y claro, estoy hablando del grupo Bilderberg. El Club Bilderberg es una conferencia que se celebra anualmente en distintas locaciones y que reúne a las 130 personas más influyentes de todo el mundo, en los ámbitos económico, político y mediático. Banqueros, políticos, miembros de la realeza, financieros internacionales o dueños de los principales medios de comunicación son ejemplos de los miembros de este club. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, Norteamérica y Asia Occidental, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso. Por lo que si no eres uno de los 130 invitados, no importa qué periódicos leas, ni qué noticieros veas, ni qué redes sociales sigas, porque no podrás leer ningún reporte sobre esta cumbre, ya que esto está prohibido. La naturaleza reservada del club, junto con el alto nivel de sus asistentes, han generado a su alrededor un aura de misticismo y teorías de conspiración desde hace ya varios años. Pero, ¿es el grupo Bilderberg simplemente una oportunidad para que los miembros de la élite mundial hablen en privado de manera abierta y relajada? ¿O es como dicen sus críticos, una camarilla que busca socavar la democracia global? Los teóricos de la conspiración se inclinan por la segunda opción, y acusan al grupo de cosas como diseñar deliberadamente la crisis financiera del 2008, o hasta planear matar al 80% de la población mundial. Pero las sospechas de este tipo tienen su fundamento, y para entenderlas tenemos que viajar en el tiempo hasta donde comenzó todo. Su origen se remonta a los años 50, para ser más específico, en 1954, cuando el príncipe Bernardo organizó una reunión en el Hotel Bilderberg en Holanda, de ahí el nombre del grupo. Tras la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento del Plan Marshall, comenzó a crecer en Europa un rechazo hacia los Estados Unidos, una visión que le preocupaba a la élite europea, en un contexto de Guerra Fría. Por lo que un grupo de personas altamente poderosas, entre los que estaban David Rockefeller, promovieron una conferencia con participantes europeos y estadounidenses, con la intención de fomentar la unidad entre Europa Occidental y Norteamérica, y debatir sobre la cooperación económica y política en el marco del libre mercado y el modelo de sociedad occidental, previniendo otro conflicto internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que después de esta reunión los organizadores se animaron a preparar conferencias anuales, pero eso sí, siempre con un grupo reducido de invitados y sin boletines de prensa, lo que hace que la gente los asocie con el intento de establecer una gobernanza global que acabe con la soberanía de los estados. Sin embargo, aunque el grupo Bilderberg parezca un club de villanos, algunos dicen que es mucho menos siniestro de lo que parece. Por ejemplo, David Aaronovitch, columnista de The Times en el Reino Unido, dice que las suspicacias sobre el Bilderberg son ridículas. Es realmente un club de cena ocasional para los ricos y poderosos. Simplemente eso. Dennis Healy, cofundador del grupo y canciller británico en la década de 1970, le dijo al periodista John Ronson en su libro Them que la gente pasa por alto los beneficios prácticos de este tipo de redes informales. Bilderberg es el grupo internacional más útil al que ha asistido. La confidencialidad permite hablar honestamente sin temor a repercusiones. Por lo que los partidarios del grupo Bilderberg dicen que su secretismo facilita que las personas se digan la verdad con franqueza, sin tener que preocuparse de que lo que digan tendrá una repercusión política, o cómo lo presentarán los medios de comunicación. Pero, aunque parezca que los teóricos de la conspiración exageren, la verdad es que el poder que se maneja en este grupo es peligrosamente alto. Su poder supera por mucho al Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos. Y sin transparencia, es fácil ver por qué las personas están preocupadas por la influencia que pueden tener. La agenda del grupo consiste en reunir a las élites políticas de derecha e izquierda, permitirles mezclarse en un entorno relajado y lujoso junto a líderes empresariales, y dejar que las ideas fluyan. Los entre 120 o 150 asistentes que acuden cada año se reúnen bajo la regla Chatham House, por la que se les permite divulgar lo que se ha discutido, pero sin citar a personas concretas, con lo que se busca proteger las opiniones de todos los participantes y generar un clima de debate cómodo. Puede parecer una simple cena sobreestimada, pero esto sería no comprender de qué va este asunto.
El tema en Bilderberg es reforzar un consenso sobre el capitalismo occidental del libre mercado y sus intereses en todo el mundo. Y de hecho, de acuerdo con Andrew Kakabatse, coautor del libro Bilderberg People, hay una iniciativa muy fuerte para tener un gobierno único mundial, bajo el molde del capitalismo occidental del libre mercado. Por lo que sí, se puede decir que de alguna manera buscan controlar al planeta. Por lo que se sabe sobre el grupo, parece que son impresionantemente poderosos. Claro, existen otros grupos con mucho poder que se reúnen anualmente, como el G7 y el G20. Pero la principal diferencia aquí es que esas reuniones no son secretas. Si el grupo Bilderberg es de hecho el gobierno mundial desde las sombras, pues creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo con que están haciendo un trabajo terrible con guerras por doquier, crisis económicas, hambruna, calentamiento global, pobreza y un sinfín de etcéteras. Pero quizás, solo quizás, ellos están obteniendo exactamente lo que quieren. Un ejemplo de muchos fue la crisis del petróleo de 1973, un evento que algunos plantean fue fabricado por el grupo Bilderberg. Para empezar, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, no asistió a la reunión ese año. Pero en la conferencia de prensa de la siguiente reunión de Bilderberg, en 1974, las declaraciones del príncipe Bernardo podrían generar algunas preguntas. L'année dernière, le thème, c'était la possible crise d'énergie. Sans savoir, nous étions des petits prophètes et la crise d'énergie est venue beaucoup plus vite que tout le monde des participants pensaient. En las reuniones secretas de Bilderberg es muy probable que se decida el destino del mundo. Y si no tienes el honor de ser invitado, simplemente no existes. No eres nadie. O bueno, esa es una de las posibles realidades de esta misteriosa organización. Número 2. Los masones. La masonería es una sociedad que guarda muchos misterios. Nació en Europa a finales del siglo XVII, aparentemente entre los círculos intelectuales y políticos de la Ilustración. Sin embargo, mitológicamente, la masonería tiene su origen en los gremios de constructores de las catedrales medievales. Y de forma más aventurada, algunos consideran que la masonería nació durante la construcción del Templo de Salomón. El hecho es que figuras como George Washington, Benito Juárez, Mozart, Simón Bolívar y Henry Ford fueron masones, por lo que se puede ver que este grupo secreto ha contado con miembros poderosos e influyentes, alimentando la idea de que esta secta busca el control mundial. Pero en este video no hablaremos de eso. De lo que sí hablaremos es del origen y la historia de este grupo. Calificada por la Enciclopedia Británica como la sociedad secreta más extendida del mundo, los masones surgieron con certeza entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII, que es cuando se formaron las primeras logias en Europa. Aunque el movimiento masónico tiene sus raíces en los gremios medievales de canteros, la gran mayoría de sus miembros no fueron maestros canteros. Se cree que, a medida que disminuía el número de miembros canteros, el grupo empezó a aceptar miembros especulativos u honorarios para aumentar su número. Pero la masonería moderna se remonta a la Ilustración del siglo XVIII, cuando los ingleses cultos perseguían estar en comunión con otros y debatir cuestiones filosóficas, religiosas y vitales en un entorno organizado. La francmasonería afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano. Su enfoque se orienta hacia la evolución personal de sus miembros, así como hacia el progreso social. La masonería ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la arquitectura y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. Las organizaciones fraternales existían desde hacía siglos, pero en el siglo XVIII, diversos grupos de hombres que llevaban el nombre de los pops ingleses en los que se reunían, se unieron en lo que llamaban una gran logia, una asociación que se reunía para celebrar rituales y ceremonias e incorporar nuevos miembros. Este grupo, conocido actualmente como la Premier Grand Lodge of England, fue el primero de su clase, y a medida que aumentaba el número de miembros, también lo hacía su lista de rituales y ceremonias secretas y los requisitos para ser miembro. Hoy en día, los requisitos para ser miembro son relativamente sencillos. Aunque cada grupo o logia de francmasones tiene sus propias reglas, en general un masón debe ser un varón recomendado por otros miembros de la logia, creer en un ser supremo, ser de buen carácter moral y comprometerse a aprender los caminos de la fraternidad y ajustarse a lo que los masones llaman sus usos y costumbres ancestrales. Esas costumbres incluyen una estricta jerarquía y una variedad de ceremonias y rituales. Una vez iniciados en su logia, los miembros pasan por una serie de grados de pertenencia que van del aprendiz al compañero y al maestro masón. Por el camino, aprenden el lenguaje, los ritos y las creencias del oficio y participan en rituales que evocan creencias bíblicas. También adoptan emblemas que van desde la escuadra y el compás, que representan la moralidad, la colmena, que se dice que representa la cooperación y el trabajo entre los miembros,
y el ojo de la providencia u ojo que todo lo ve, que representa la eterna vigilancia de Dios. Algunos de estos símbolos son tan conocidos que resultan familiares a los no masones, y quizás el ejemplo más notorio es el ojo de la providencia que aparece en los billetes de $1 estadounidense. Aunque las reglas de la mayoría de las logias disuaden a sus miembros de hablar de política, muchos de ellos participan activamente en partidos políticos y en el gobierno, y el secretismo de la organización y sus votos de hermandad han dado lugar a teorías conspirativas sobre las agendas políticas de sus miembros. La mayoría de las teorías de la conspiración especulan con que todos los masones tienen las mismas creencias y actúan como un cuerpo, además de que las modernas teorías de conspiración antisemita asocian al grupo con un turbio nuevo orden mundial que controla las finanzas y las relaciones internacionales. Y de hecho, esta secta fue prohibida en regímenes como los de Hitler y la Unión Soviética. Pero a pesar de la controversia y la condena, el movimiento persiste. Número 3. Los Illuminati. Durante cientos de años siempre se ha hablado de poderosas sociedades u organizaciones que han sido parte de un movimiento global para controlar a la humanidad y dominar la forma de pensar de las masas. Se escucha de muchos grupos o sectas, pero de lo que estoy más que seguro es que la más popular en el imaginario colectivo son los Illuminatis, un grupo supuestamente dedicado al control absoluto sobre toda la humanidad. El nombre Illuminati proviene del latín illuminatus o iluminado, un nombre realmente fuerte, ya que está inspirado en la idea de iluminarse a sí mismo a través del conocimiento, buscando la ruptura de los lazos de la ignorancia del hombre a través de la educación y la razón. Pero esto nos lleva a muchas preguntas. ¿Quiénes son realmente ellos? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué son tan enigmáticos? Así que si te gustaría conocer los orígenes de esta organización, ponte cómodo y disfruta del video. Para hablar de los Illuminatis tenemos que hablar de un hombre, Adam Weishaupt, un tipo que nació en el lejano 1748. En 1773 obtuvo un empleo en la Universidad de Ingolstadt, en la región de Baviera, en Alemania. Ahí laboró como profesor de Derecho Canónico, donde básicamente enseñaba las leyes y regulaciones que regían los cánones, y que eran establecidas por una autoridad religiosa con el propósito de dirigir el gobierno de una organización religiosa. En esencia, Weishaupt era un experto en derecho eclesiástico, pero él mismo no era realmente un miembro del clero, y no era precisamente un partidario de las enseñanzas de la iglesia. Esto claramente sería un problema en una universidad que era dirigida principalmente por clérigos, y no solo por cualquier clérigo, sino por jesuitas. Los jesuitas se establecieron en el siglo XVI, con la aprobación del Papa Pablo III. Su misión oficial era la evangelización global, con un enfoque especial en la educación y ayudar a diferentes grupos de cristianos a trabajar juntos. Por lo que, en resumen, los jesuitas eran los cristianos que realmente se ensuciaban las manos para ayudar, ya que viajaban a cualquier parte del mundo y sufrían cualquier tipo de adversidades con el fin de ayudar a las personas pobres y sin educación. Sin embargo, los jesuitas pronto se convirtieron en una piedra en el zapato para las potencias europeas, ya que realmente eran demasiado buenos en su trabajo. Los jesuitas establecieron asentamientos especiales en muchos territorios coloniales, y se negaron a permitir que las poblaciones bajo su cuidado fueran esclavizadas por los gobiernos locales y los hombres de negocio, algo que era muy común en la época. Aunque hoy en día esto se vea como una labor loable y buena, en esa época este tipo de acciones se veían como un obstáculo para el progreso económico de los países, y la esclavitud era generalmente bien aceptada. Incluso los jesuitas no se oponían por completo a esta práctica, pero a lo que sí se oponían eran las condiciones brutales que soportaban los esclavos, además de que muchos de ellos eran tratados como animales. Pero como muchas veces pasa en este mundo tan maravilloso, nada, ni siquiera la religión, puede interponerse en el camino del progreso económico. Por lo que en 1773 el Papa Clemente XIV disolvió la orden jesuita, agregando una acción más a la lista de las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica en nombre de Jesucristo. Sin embargo, contra todo pronóstico, en muchos lugares los jesuitas permanecieron en el poder, como era el caso de la Universidad de Ingolstadt, donde Adam Weishaupt se encontraba enseñando. Bajo continuos ataques, los jesuitas en control de la universidad intentaron suprimir a cualquier personal que no fuera parte del clero, incluido el propio Weishaupt. Para el año de 1776, en Baviera, los nuevos ideales del racionalismo, la libertad religiosa y los derechos humanos universales competían con la fuerte influencia de la Iglesia Católica por el terreno de la opinión pública. Por lo que, frustrado por lo que él creía que eran puntos de vista anticuados, Weishaupt recurrió a la masonería, una secta de carácter iniciático, filantrópico y simbólico que se dice que discutía temas filosóficos y desarrollaba tanto moral como espiritualmente a sus miembros. Los masones habían pasado de transmitir el oficio de la piedra a promover los ideales del conocimiento y la razón, y esto fascinaba al profesor. Pero el club de los masones no era suficiente para Weishaupt, por lo que decidiría formar su propio grupo, uno que fuera más genial, más crítico y sobre todo más cerrado, en el que solo sus mejores amigos o personas realmente dignas de pertenecer podrían unirse. El club de Toby inició con entre 6 y 9 mejores amigos de Weishaupt,
en donde difundían las ideas de la Ilustración, un tema que apasionaba a su fundador. A pesar de lo que muchos dicen, los Illuminati no estaban interesados en liberar al hombre de la religión, sino que deseaban reformar la forma en que se practicaba e imponía la religión católica. Weishaupt creía que la ciencia y la religión deberían ser socios, no competidores, y que las personas deberían tener una elección libre cuando se trataba de cualquiera de las dos. Los primeros Illuminati tenían, por así decirlo, 3 niveles de membresía: novicio, minerval y minerval iluminado, con Minerval refiriéndose a la diosa romana de la sabiduría, Minerva. Su objetivo era crear un estado de libertad e igualdad moral, pero el único problema era que los poderes fácticos tenían poco interés en una agenda tan radical para su época. Si los plebeyos fueran libres después de todo, ¿cómo podrían ser explotados para el beneficio de los poderosos? Una idea con la que los capitalistas del libre mercado luchan hasta el día de hoy. Fuertemente influenciado por la masonería, Weishaupt también creó una serie de rituales elaborados para ser practicados en las reuniones Illuminati. Los miembros recibieron nombres secretos sacados de sus partes favoritas de la antigüedad. El propio Weishaupt, por ejemplo, tomó el nombre de Espartaco, porque se veía a sí mismo liderando una rebelión de esclavos mentales que luchaban por su libertad. A medida que la lista de miembros creció de 9 individuos a 2500, Weishaupt creó 13 grados de iniciaciones divididas en 3 clases. Aunque cabe recalcar que a pesar de ella ser un número considerable, entre sus miembros incluían a muchos individuos influyentes y acaudalados. Las primeras órdenes de iniciados fueron conocidas como Illuminatus Minor. Luego vinieron los Illuminatus Dirigens, y por último, el nivel superior de los Illuminati fueron conocidos simplemente como los Reyes. Uno de ellos, Adolf Nick, también era masón, y se convirtió en uno de los reclutadores más influyentes. Y con la ayuda de Nick, los Illuminatis aumentaron sus filas, obtuvieron influencia en varios círculos masónicos, e incorporaron rituales de los masones. Y mientras los Illuminatis crecían cada vez más, la revolución en Estados Unidos también consiguió impulso. Y el mismísimo Thomas Jefferson mencionaría a Weishaupt como una fuente de inspiración. Por lo que, como sucede normalmente con las sectas, Weishaupt terminó creando una sociedad secreta donde él era el rey, a pesar de que su propósito original era el de iluminar a la gente y liberarla del gobierno opresivo y de la ideología. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hicieron realmente los Illuminatis? Bueno, intentaron difundir las ideas de la Ilustración y la Reforma en toda la sociedad europea, y su influencia fue ganando poco a poco terreno. El punto culminante de esta sociedad secreta llegaría en 1777, cuando Carlos Teodoro tomó el trono de Baviera, y aprovechó la oportunidad para difundir los mismos valores liberales que los propios Illuminati estaban defendiendo. Por esa época, la existencia de los Illuminati se había vuelto un secreto a voces, y tanto ellos como los masones contaban exclusivamente con el dinero de las clases altas. Es decir, que se codeaban constantemente con miembros de los principales grupos políticos y religiosos. Muchos en el gobierno y en la iglesia pensaban que ambos grupos tenían la intención de acabar con la fe y la religión de la gente. Pero como te lo mencioné, estos grupos no se oponían a la religión de forma directa. Simplemente pensaban que debía separarse del gobierno. Y a pesar de que en un inicio Carlos Teodoro los apoyaría de cierta manera, con el tiempo demostraría ser un monarca débil. El gobierno de Baviera comenzó a mantener registros de los supuestos miembros de los Illuminati, y pronto las élites gobernantes lo presionaron para que retrocediera en la liberación de Baviera. Esto eventualmente conduciría a una represión directa contra los propios Illuminati, ya que su agenda liberal era considerada un peligro para la seguridad del Estado. Esto causó que los Illuminati básicamente se suicidaran, ya que sus miembros se jactaron públicamente del poder que ejercían, y criticaron abiertamente a la monarquía, algo que solo Estados Unidos puede permitirse hacer, ya que los muy valientes estaban exactamente a miles de kilómetros del monarca más cercano. Las listas de los miembros de los Illuminati comenzaron a filtrarse al público, y el descubrimiento de muchos Illuminati en posiciones de poder llevó al pánico general sobre las sociedades secretas entre la élite gobernante. Fue entonces cuando Teodoro prohibió todas y cada una de las sociedades secretas, haciendo que Weishaupt huyera para salvar su vida. Hoy en día se culpa a los Illuminati de todo, desde la guerra hasta la pobreza en las naciones del tercer mundo. Sin embargo, el hecho histórico es que los Illuminati nunca fueron más que un club de Toby moderadamente exitoso, que logró ejercer una pequeña cantidad de poder en Baviera, justo antes de que se disolviera. Los Illuminati serían mucho más famosos después de su disolución que durante su breve existencia. Una década más tarde, tras la Revolución Francesa, autores conservadores afirmaban que los Illuminati habían sobrevivido a su destierro, y habían orquestado el plan para derrocar a la monarquía. Y en Estados Unidos, el orador Jedediah Morse sostenía ideas similares sobre una conspiración de los Illuminatis contra el gobierno. Si bien la idea de que una sociedad secreta puede orquestar una insurrección política continúa hasta el día de hoy, no hay evidencias de que la sociedad sobreviviera, se haya reformado u ocultado. Sus actividades están documentadas en los registros gubernamentales de Baviera, y en los registros de los masones aún activos, y especialmente en estas dos fuentes no se ha registrado nada desde entonces. Sin embargo, abundan las teorías de conspiración con respecto a los Illuminati modernos, que se dice que aún controlan el planeta, pero en honor al racionalismo que los Illuminatis promulgaban, debemos concluir que ya no existen, aunque quizás es lo que ellos quieren que creas.